nuestro programa. Ustedes vieron a través de la promoción, en los distintos horarios que han sido pasadas a través de nuestras pantallas, que el programa de hoy va a ser dedicado gran parte a un país amigo y un país que en los últimos años ha estrechado lazos económicos, de amistad y culturales, como es Rumania. Y muchos nos preguntamos, un país tan lejos, ¿cómo está tan cerca, afectiva, cultural y socialmente? Bueno, eso lo vamos a conversar el día de hoy y cuáles son las bondades de ese país, cuáles son las identificaciones que tiene con Venezuela y cómo podemos, por supuesto, enriquecer esas relaciones. Y tenemos hoy distinguidas personalidades de este gran país de Rumania, encabezados por la personalidad y la persona del embajador de Rumania, el doctor Ioan Lese. Ya vamos a conversar con él y con muchos más invitados para que ustedes se empapen realmente lo que significa la presencia cultural, la presencia económica, la presencia geopolítica de su influencia de Rumania con Venezuela y Sudamérica. Buenos días a todos, bienvenidos. Realmente me siento distinguido con la presencia de tan altas personalidades desde el punto de vista intelectual, cultural, y quisiera presentar en primer lugar al embajador. Embajador, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí. En Hoy Conversamos una vez más, pues de alguna forma nos sentimos como internacionalizados con su presencia aquí. ¿Cómo es las relaciones actuales de Rumania y cómo eran antes con Venezuela? Bienvenidos todos, que en la medida que vayamos conversando los presentaré. Embajador, doctor, bienvenido. Realmente yo quisiera agradecerle por recibirnos aquí. Es un gran placer, un gran honor para nosotros y de dirigirnos al pueblo de Carabobo. Y voy a empezar para decirle que las relaciones tradicionales de mi país, de Rumania, con todos los países de América del Sur y por supuesto con Venezuela, son, repito, tradicionalmente relaciones muy buenas. Claro que hay una explicación muy sencilla. Se trata del hecho que mi pueblo es un pueblo latino. Nosotros prácticamente somos los continuadores de los latinos en este espacio de América Central. Prácticamente se trata de una isla latina en un mar eslavo y por eso le voy a decir que la política exterior de mi país es una política que presta una atención particular a todos los países latinos del mundo. Por eso puedo decir que las relaciones con Venezuela son excelentes y tendremos la oportunidad en el mes de diciembre, al final de diciembre, es decir, en 30 de diciembre, de festejar el cumplimiento de 60 años de cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Prácticamente le puedo decir que las relaciones con Venezuela, de mi país con Venezuela, son entre los primeros relaciones diplomáticas de mi país con un país de América Latina. Hoy en día tenemos relaciones excelentes en el campo económico. En los últimos 2 años los intercambios en este dominio se incrementaron. ¿La distancia no ha sido obstáculo para eso? La distancia, le puedo decir francamente que es de una manera una pequeña barrera, porque siempre cuando en lo económico queremos exportar o importar algunos productos, tenemos que pensar mucho, tanto nosotros como los venezolanos, los empresarios, sobre el costo del flete. Esta es una realidad. Y esta también es una barrera en el campo cultural, en el campo científico. Es otra cosa de estrechar las relaciones con un país del mismo continente. ¿Cuál es el interés más especial de Rumania en Venezuela? A pesar de eso, estamos buscando medidas para diversificar los intercambios económicos y los intercambios en el campo cultural y en el campo científico. Yo le voy a decir que ahora, por ejemplo, estamos haciendo trámites para abrir 2 consulados honoríficos en Venezuela.
Se trata de Maracaibo y también de Valencia. Creo que dentro de 2 meses vamos a abrir estos consulados honorarios y la idea es que a través de ellos podemos solucionar no solamente algunos problemas estrictamente consulares, pero también podemos buscar soluciones para incrementar los intercambios en el campo económico, científico, cultural. También les voy a decir que tenemos hoy en día unos acuerdos de hermandad con algunas ciudades de Venezuela. Se trata de Maracaibo, se trata de San Cristóbal, se trata de Mérida y también de Valencia. Valencia, que es una ciudad que tiene un convenio de hermandad de hace 2 años con una ciudad de Rumania. Y en el campo económico, quizás que va a hablar un poco más el consejero económico, y yo solamente quiero decirle que nosotros importamos mucho mineral de hierro de aquí, exportamos algunos productos como rústicos, caros, productos laminados, etcétera. Tiene una tremenda presencia. Por cierto que el doctor Iván Les es abogado del Colegio de Abogados del departamento de Marenure, ¿se pronuncia así? Sí. Porque usted dice Mérida, entonces yo creo que se pronuncia mal yo este, ¿no? Intercambio. Por un intercambio ahí de pronunciación. Profesor agregado en la Facultad de Derecho Económico y Administrativo de Sibiu, juez del Tribunal del Departamento de Sibiu, notario en jefe de Notaría del Estado del Departamento, ha sido diputado, vicesecretario general del Gobierno en el periodo junio-diciembre del 91, y vicepresidente de la Comisión para la Redacción de la nueva Constitución de Rumania. El consejero económico es usted, bienvenido. Aquí sí, no, está fácil. Dan Spataru. Así, con esos acentos. Spataru, consejero económico. ¿Cuál es el mayor interés de Rumania en Venezuela desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico, un interés especial tenemos en hacernos conocidos, tanto nosotros en Venezuela como los venezolanos en Rumania, para poder aumentar sobre esta base los intercambios. Le puedo decir que venimos importando desde hace años el mineral de hierro, como dijo el señor embajador, y también otros productos, exportando productos como tractores, industria metalmecánica, tractores, automóviles, rodamientos, laminados, bueno, confecciones en los... ¿Y la situación actual del país le luce atractiva a Rumania? Sí, para nosotros en los últimos años hemos alcanzado siempre un volumen de más de 10 millones de dólares, ida y vuelta, importación más exportación. Anual. Anual, sí. Y claro que cada año con algunas veces las importaciones venezolanas más grandes o las importaciones humanas más grandes. Por ejemplo, el año pasado las exportaciones venezolanas sobrepasaron los 10 millones de dólares y las exportaciones rumanas solamente 3 millones de dólares. Es decir, una diferencia de casi 7 millones de dólares importante. Pero este año la cosa se ha equilibrado un poquitito, es decir, exportamos de más de 7, 8 millones de dólares y hemos importado hasta ahora, hasta en este momento, alrededor de 6 millones de dólares. Es decir, un balance más o menos equilibrado, lo que deseamos los dos. En el aspecto cultural, ¿quién nos puede hablar de eso? ¿Usted? Sobre el aspecto cultural, el señor Lupu. Bueno, buenos días, señor Joan Lupu, consejero de la Embajada de Rumania. No, muy fácil. Latino. Bienvenido a nuestro programa, gracias por estar aquí. En el aspecto cultural, intercambio, ¿cómo están las cosas? Las relaciones culturales entre Venezuela y Rumanía se desarrollan de una manera satisfactoria, es decir, nosotros tenemos un acuerdo cultural de cooperación y a través y en base a este acuerdo de cooperación hay intercambios de agrupaciones de teatro, musicales, de científicos, de escritores, también de profesionales de televisión. Bueno, el campo de la cultura es muy amplio y empieza desde la ciencia hasta los deportes. Pero yo quisiera
hablar de unos aspectos quizá más específicos. Hay muy buenas premisas para el desarrollo de las relaciones culturales, porque el embajador ha mencionado antes, por ejemplo, las afinidades latinas. Yo le puedo decir que hay una gran simpatía, pero no tan solo simpatía, sino conocimientos de la historia y de la cultura, de las tradiciones de los países latinoamericanos. Por ejemplo, prácticamente todos los héroes latinoamericanos tienen estatuas en Bucarest, entre ellos, por supuesto, el gran libertador Simón Bolívar. Es decir, los ciudadanos de Bucarest conocen a Artigas, a Higgins, a San Martín, Juárez y, por supuesto, a Simón Bolívar. ¿Y es un estudio obligado por parte de o no? Sí, no, son estatuas, ¿no? Pero en las universidades hay programas, cátedras de estudio de los héroes. Cómo no. En los mismos colegios se conocen elementos básicos de la historia de América Latina. Entonces, para no hablar, digamos, de la enseñanza superior, donde los conocimientos son más profundos. Pero además de esto, hay muchos otros aspectos, por ejemplo, las telenovelas venezolanas, son muy conocidas y apreciadas. El idioma es rumano, se dice rumano. Rumano, sí, el idioma rumano. Sí, Bueno, claro. por ejemplo, la conocida actriz Rudy Rodríguez es muy ¿Le gusta los rumanos? Una amiga suya nos llamó por teléfono en la embajada y nos ha dicho que Rudy Rodríguez ha recibido centenares de cartas de Rumanía. ¿Cómo le gusta a usted más, que hable rumano o que hable español? Bueno, que habla. ¿Sabe? No, nosotros, nosotros no sincronizamos las películas y pues, las telenovelas siempre se transmiten en castellano. Y no la dobla. No la dobla. Ya entendí. Entonces, pero nos gusta cómo habla castellano. Y si no habla también. Bueno, pero no se trata tan solo, digamos, del lenguaje. No, pero está tremenda. Bueno, eso fue tan solo un ejemplo, pero yo puedo decirle que nosotros ahora queremos estimular las relaciones culturales a través de acuerdos y de lazos directos, por ejemplo, entre universidades, entre entidades culturales, bibliotecas, entre ciudades. Ahora queremos desarrollar estos lazos de hermandad, por ejemplo, también entre Valencia y Sibiu, es la ciudad donde ha trabajado muchos años y vive señor embajador, pero no es la única razón. Hay otras ciudades, Maracaibo, Mérida, con las cuales queremos desarrollar estos lazos. Yo le voy a dar un planteamiento, embajador, en nuestro país, quizás me corrigen después los estudiosos de eso, hay una frase que dice que cuando veas las barbas de tus vecinos arder, pon las tuyas a remojar. ¿Qué pasa con ese vecino llamado Yugoslavia? ¿Cómo ha influido la situación política en ustedes? Un programa dedicado a esa hermana república de Rumania que nos identifican esas raíces latinas, de ahí pues esa gran identificación con los países latinoamericanos, la importancia que le da el gobierno de Rumania a toda Sudamérica y Centroamérica. Como decía el embajador, pues es una isla dentro de ese grupo de países eslavos en Europa. Hablando de eso, tienen un vecino que arde y que se ha convertido pues en una referencia histórica de drama, calamidad, y que uno no entiende cómo es posible a 3 años del año 2000, 4 años del año 2000, estén pasando esas cosas. Y parece que eso se extiende y se ha extendido como el fuego en Europa. ¿Cómo ha influido en Rumania teniendo de vecino cerquitica Yugoslavia? Mi país tiene una política de acercamiento con todos los países vecinos. Es una componente importante de la política exterior de mi gobierno. Su pregunta es sumamente interesante. Yo le puedo decir que lamentablemente han pasado casi 4 años de guerra en Yugoslavia
Es una guerra tremenda, prácticamente es una guerra que tiene un color étnico, prácticamente se llegó a una guerra civil y las pérdidas para el pueblo de Yugoslavia son terribles. Pero también este proceso de Yugoslavia influyó frente a todos los países vecinos. Para nosotros es un hecho lamentable y nosotros a través del gobierno de Rumania, del presidente de Rumania, hemos tratado de tener y tenemos relaciones muy buenas con todos los pueblos de Yugoslavia. Tenemos relaciones diplomáticas con estos países que resultaron de la caída del derrumbe de Yugoslavia, de ex-Yugoslavia. Y les voy a decir que en el campo económico, debido a nuestras relaciones muy estrechas con este país vecinos, prácticamente hemos perdido por lo menos 8.000 millones de dólares. Tuvimos empresas en la zona de frontera que exportaron muchos en Yugoslavia, unos combinados, empresas comunes, y así que en el campo económico nosotros hemos perdido muchísimo, pero también otros países vecinos de Yugoslavia, como Bulgaria, como Hungría también, y creo que hoy en día todo el mundo, y especialmente los países europeos, los países del Consejo Europeo, de la Unión Europea, tiene mucho interés para acabar con este conflicto que fue tremendo para la Europa y prácticamente es el primer gran conflicto después de la Segunda Guerra Mundial que apareció en el viejo continente. Entre otras las cosas que tiene el embajador en su currículum es secretario de Estado, jefe del Departamento de Administración Pública y Legal, profesor de Derecho y Procedimiento Civil de Sibiu y vicepresidente de la Asociación Rumana para las Naciones Unidas. Y ya diremos otras de las cosas. Quisiera presentar a otro invitado, un valenciano conocido por todos ustedes, que es el doctor Joaquín Alvarado, profesor universitario, es vicerrector académico. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Bienvenido. Estaba comentando un poco, ¿a qué se debe la presencia de ustedes? Porque para mí fue una sorpresa, yo creía que iba a encontrar todo rumano, ¿no? Bueno, en primer lugar debo agradecer la invitación, porque con Rumania, aunque esté distante en la geografía, a mí personalmente me unen algunos vínculos por la materia que yo dicto en el pensum de estudio de la Escuela de Derecho, que es Derecho Romano. Precisamente la parte más lejana que tenía Roma hacia la Europa Oriental fue Rumania. Y Rumania, la intención del emperador Trajano, que fue el que consolidó la estructuración de Rumania, que también se llamaba Dacia, y al denominarla Rumania quiso honrar a Roma. Rumania tiene así una connotación con respecto a Roma, como la que nosotros tenemos con respecto a Venecia, que Venezuela significa la pequeña Venecia, Rumania significa... ¿Y estaba tan lejos Roma de Rumania en ese momento? Bueno... Como decir Venecia de Venezuela, digo. Lejos en la distancia, pero no en el afecto. Y Rumania, que si uno mira un mapa, ve que tiene casi una forma redonda. Rumania es el puente entre la Europa Oriental y la Europa Occidental, y sobre todo cuando uno mira ese gran río que se llama el Danubio, que atraviesa algunos países de la Europa y termina ahí en el Mar Negro, uno se da cuenta de la importancia que tiene Rumania. Comparativamente, en extensión, ¿a qué estado pudiera compararse aquí en Venezuela para tener una idea gráfica del tamaño de Rumania? A Bolívar, el estado de Bolívar. Grande. La mitad de Venezuela. Sí. Y Rumania, fíjate que históricamente fue el puente de paso de poblaciones de otras regiones de Europa hacia la Europa denominada occidental. Su origen evidentemente es latino. Y de allí, por ejemplo, que palabras como derecho, que drepto en rumano, ¿entiendes? Es de origen tiene su origen en directo en latín.
y su alfabeto. Para Venezuela es un polo atractivo, Rumania. Sí es, porque aunque no se quiera creer, aquí hay muchas personas que han estudiado en Rumania, sobre todo hay algo que yo creo que me recuerdo de algunos amigos que estudiaron ingeniería petrolera en alguna universidad de Rumania, pero fue en Rumania con toda certeza. Muy bien, déjeme darle la palabra al amigo acá. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Guillermo Rodríguez López, TS West. Técnico superior en comercio. En comercio exterior. Bienvenido, empresario y presidente de Rodesinca. Sí. Guillermo, ¿a qué se debe tu presencia en este espacio dedicado a Rumania? Bueno, tenemos una buena vinculación con la embajada, tratándose de que próximamente se va a crear el consulado aquí en Valencia, en la persona de mi padre, el profesor Andrés, y tenemos muchos vínculos, tanto culturales y comerciales. Y entonces estamos tratando de desarrollar y dar a conocer a Rumanía, aquí en el estado Carabobo sobre todo, en todos esos vínculos, tanto educativos, comerciales y culturales. De más está decirle que está completamente a la orden el canal para esa promoción de dar a conocer a Rumania. Muchas gracias. ¿Cómo está, don? Usted ha sido el promotor de este programa, bienvenido. ¿Cómo se siente? Muy bien, sinceramente bien por la tremenda acogida que el doctor Pereira dio a la idea de presentar algo de Rumanía. Y agradezco sinceramente la presencia de los ilustres personajes y sobre todo de la gente que nos vino completa, el cuerpo diplomático de Rumanía. De manera que yo preferiría, si les parece, aprovechar la presencia, por ejemplo, del doctor Sánchez, que es muy ilustre, para que también nos dé sus impresiones concretas de cómo él ve Rumanía y este acercamiento. Amigos, déjenme presentarle a otro distinguido invitado, es el doctor Jesús Sánchez González, decano del área de estudios de posgrado y actualmente en el proyecto de titular de posgrado en la maestría de educación. ¿Cómo está, doctor Sánchez? No nos veíamos en que conversamos en la radio. Exactamente. Acá vemos su presencia aquí hoy. Realmente, pues, de todo quiero agradecerle a los organizadores de este programa, pues, y a NSP por la oportunidad de estar aquí compartiendo con estos distinguidos visitantes de nuestro país, de verdad, de Rumanía. Realmente, para mí como miembro del cuerpo docente actualmente, todavía en el área de estudio de posgrado, y vinculado, pues, a estos asuntos de intercambios culturales, intercambios de carácter científico, yo pienso que esta es una gran oportunidad que tiene más la Universidad de Carabobo de poder incentivar, ¿verdad?, los estudios de posgrado, de poder relacionar nuestras actividades con las grandes experiencias que tienen estos países, sobre todo Rumanía. Yo pienso que ellos tienen ya unos programas bien definidos, tienen algunas ideas de concretarlas a nivel de las autoridades rectorales actuales, cosa que por supuesto nos va a traer muchos beneficios a lo que continuamos en estos ministerios. Realmente, a pesar de que estamos un poco, digamos, oficialmente separados ya de la universidad como profesores jubilados, no obstante nos vinculan, ¿verdad?, nexos, digamos, por nuestra misma convicción de profesionales. Y creemos realmente que la única manera de poder lograr consolidar el conocimiento a través de nuestros futuros profesionales y de los profesionales que actualmente están en proceso de reciclaje es trayéndoles todas estas experiencias de estos países que han pasado por unos avatares bastante difíciles y que por supuesto han logrado sobrevivir a unas etapas más difíciles que las que está pasando actualmente. ¿Qué le atrae a usted de Rumania? ¿Cuál es su debilidad con Rumania? Bueno, mira, realmente, la pregunta en venezolano. Realmente te voy a decir con toda sinceridad, no conozco personalmente Rumanía, sin embargo, viví en el año 69 en Europa y estuve muy cerca de Rumanía y logré, si se quiere, pues tomar conciencia de que uno de los aprendizajes, quizás yo diría el más estable, el aprendizaje más completo que logra el ser humano, es el que se logra a través de las vivencias reales que uno tiene. Y estas experiencias que yo viví durante el año 69 en Europa, en varios países, entre ellos Italia, Francia, Yugoslavia, Grecia, me han convencido realmente de que ese aprendizaje era sistemático, reflejo, ¿verdad?,
es muy interesante y es muy importante para consolidar, repito, esa formación. Continuamos con nuestro programa. Permítame presentar a otro amigo, Américo Díaz Núñez, que es periodista, coordinador y difusión e investigación periodística de la oficina del cronista de la Universidad de Carabobo. Quiero hacerle la misma pregunta que le hice al doctor Sánchez. ¿Cuál es su debilidad con Rumania? Bueno, debilidad tengo yo por muchas cosas, ¿no? Pero, en este caso, yo conocí Rumania, invitado como periodista en 1977. Estuve allí alrededor de 15 días, viajé por todo el país, conocí la estructura económica del país y el aspecto cultural, que era lo que más nos interesaba. Escribí varios reportajes sobre Rumania, fueron publicados en prensa nacional y además de eso establecí muchos vínculos con la embajada rumana y con todas las embajadas del mundo socialista en esa época, porque trabajaba en ese ámbito, ¿no? Estuve en Bucarest, creo que Cluj, una ciudad industrial, y otras partes de Rumania muy bellas. Y tengo cosas de recuerdos buenos y malos de Rumania, pues, ¿no? Así que voy a hablar de los buenos. No, dígalo. Los buenos, ¿cuáles son los recuerdos malos? Durante la dictadura. Durante la dictadura, dice la Sí, embajada. las cosas han cambiado mucho y en realidad Mira qué bonito a es mí me ese pareció país, Bucarest de día muy bella y de noche muy, digamos, apagada, ¿no? ¿Estuviste de noche? Sí, estuve también de noche porque hay que conocer la vida, ¿verdad? De día y de noche. Ajá. No, pero siempre con el interés de conocer la vida real de los pueblos, ¿no? Y una de las cosas que me preocupaba a mí, y yo se lo decía a nuestros amigos rumanos, es que siendo un país petrolero en aquella época, la luz, la electricidad en Bucarest era muy tenue, muy apagada, ¿no? Y decía, bueno, ellos por supuesto decían, no la vemos apagada, la vemos normal, ¿no? Para ellos era normal ya, por supuesto, pero en comparación con la que estamos Eso acostumbrados forma parte del mal recuerdo. Bueno, sí, De la entre luz. otros. Entre- Pero buenos recuerdos también tuve. Primero, es un país muy bello, es un país en la zona de los Balcanes, en Europa, con una topografía montañosa y de llanura y grandes ríos, una arquitectura muy interesante. La gente, ¿cómo es la gente? La gente es muy parecida a la nuestra. ¿Sí? Sí, es un cruce, pues, imagínense, de latinos, romanos, con la gente, con las tribus que existían en esa época. Fuego. Sí, pura candela. Pura candela. Entonces tiene ese recuerdo. Yo quiero darle la palabra al doctor Joaquín Alvarado, su debilidad por Rumania. Bueno, mi debilidad por Rumania parte de que forma afecto de la cátedra que yo dicto. Y además, pues sencillamente porque es un pueblo latino, ya eso basta y sobra para tener debilidad por alguna nación. Entonces la gente no es fría, uno que se imagina que un país de esos países, que bueno, la mayoría que uno que ha visto son gente de distancia. Entonces esos son así como uno, mira qué linda ¿Esas son tomas de qué ciudad? ¿Qué ciudad es esa? ¿Dónde es eso? Bucarest. Bucarest. Bueno, quiero despedir el programa dándole las gracias y una vez más leyendo parte del currículum del distinguido embajador. Ha sido autor de 5 libros científicos, Diccionario de Derecho Procesal, Las acciones del Derecho Procesal, los procedimientos especiales en Derecho Procesal Civil, la participación de las partes en procedimiento civil, la solución de los litigios. Además, autor de manuales universitarios y de más de 7 trabajos científicos. Habla los idiomas francés y español. Y le felicito, tremendo. ¿Estos han sido traducidos a español o no? Estos libros sí son aquí. Bueno, señor embajador, doctor Iván Les, embajador de Rumania, una vez más, gracias por su presencia. Nos ha hecho realmente una distinción, sé lo apretado de la agenda de ustedes y esa distinción además de escoger a Valencia como parte de los nuevos consulados, de alguna forma hablan de la importancia que tiene nuestra región para ustedes. Quiero darle unos minutos que despida en nombre del pueblo de la República de Rumania, un mensaje a toda la región central porque ENC llega a Aragua, Carabobo y Cojedes. Yo quiero darle las gracias por esta oportunidad que usted nos brindó para dirigirnos al pueblo de Carabobo. Y también quiero agregar que fue una grata sorpresa para mí de estar ahora en Valencia y encontrar aquí gente que visitó mi país y que estudió mismo en mi país. Claro que no voy a quitar más el tiempo, pero no puedo terminar sin decirle que en Venezuela, sobre todo en Caracas, tenemos una asociación
de los egresados de Rumania. Y nosotros conocimos prácticamente más de 50 personas que se graduaron en Rumania. Ahora me doy cuenta que hay mucho más. Y de esta conversación de hoy me doy cuenta también que tenemos muchos vínculos en común, y el profesor de Derecho Romano puntuó unos rasgos comunes, así que no voy a decir más, pero esos son motivos para estar más optimistas, nosotros en la embajada y todos, que relaciones con Venezuela se van a desarrollar aún más en este contexto de nuestra latinidad y de nuestra amistad. Nosotros queremos para Venezuela que este país maravilloso, este país grande, con un pueblo maravilloso, tiene más prosperidad, y le deseamos todo el bueno para este país y para este pueblo maravilloso. Muchas gracias, embajador, y permítame por favor romper el protocolo. ¿Cómo ha sufrido con la comida venezolana? Sí. Sí, ¿ha sufrido con la comida venezolana? No. ¿Le gusta la caraota? Bueno. La tajada. Arepas. Muchas gracias, este apretón de mano es en nombre de todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Y que extensivo a todos ustedes. Gracias, señores. Gracias. Y cuando hay un intercambio, llévese un moderador de televisión que está chévere allá en Valencia. Hasta luego. Gracias, muy amable. Comentaron al final del programa de Rumania, es que Ali Primera, nuestro cantautor venezolano, estudió en Rumania, otro gran vínculo también afectivo artístico. Ha otorgado un que nos sinfín une de a ese beneficios económicos y sociales que jamás hubiesen sido posibles en el marco del gobierno comunista. Esta apreciación corresponde al embajador de Rumania en Venezuela, Joan Les, quien además explicó que la revolución fue una necesidad social y económica que reclamaba su país para poder ejercer los derechos económicos y sociales que por ley le correspondían. Además de ello, reconoció lo traumático de la situación para el momento en que se debió, por ejemplo, instalar el Parlamento primero, que logró una asamblea constitutiva. Por otra parte, el embajador gratamente informó que el próximo 1 de diciembre se celebra el Día Nacional de Rumania, ya que ese día se unieron las dos provincias, y el próximo 30 de ese mismo mes festejarán en conjunto con los venezolanos el día en que se estableció la relación Rumania-Venezuela. Fue una revolución muy profunda, fue una revolución un poco, puedo decir, diferente de otros países, porque no fue como en República Checa, una revolución de terciopelo, fue una revolución durante la cual perdieron la vida alrededor de 1000 personas, y el cambio fue profundo, sobre todo en el sentido que el régimen político se cambió, se realizó una democracia en Rumania, se realizó el principio de pluralismo político, y también en el campo económico se proclamó el principio que tiene que dirigir la economía.